Que Dios los bendiga, queridos hermanos, amigos. Hoy es un día maravilloso, día miércoles 5 de noviembre del año 2025. Estamos ya en nuestras actividades laborales y justo hoy, en este pequeño break que tengo en este espacio, quiero compartirles con ustedes una pequeña reflexión y que sé que es de suma importancia. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de los Salmos, capítulo 37. Por favor, vamos a los Salmos, capítulo 37, y vamos a dar lectura a algunos versos. Vamos a leer el verso 25 en adelante. La palabra del Señor dice: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El verso 26 dice: En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Verso 27: Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Bueno, cuando David dice joven fui y he envejecido, habla acerca de un tiempo de vida, de un tiempo de experiencias. Habla acerca de su trayectoria aquí en esta tierra. Y durante ese tiempo David pudo darse cuenta que aparte de él, que por cierto era un hombre que tenía temor de Dios, amaba a Dios, él pudo ver que hubo también gente que le tenía temor a Dios. Jóvenes, jovencitas, hombres, mujeres, ancianos que tenían temor a Dios. La pregunta aquí que surge es: ¿cómo ellos tenían temor a Dios? Obviamente porque tenían la ley. Tenían el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, y esos 5 primeros libros de la Biblia, ¿de quién creen que habla? Esos 5 primeros libros de la Biblia hablan de Jesucristo. Ellos tenían el Evangelio en ese tiempo, la ley. Pero le damos gracias a Dios porque hoy nosotros tenemos el canon completo, es decir, todas las escrituras, los 66 libros en nuestras manos. Es un gran privilegio. Entonces, aquí David se dio cuenta que en aquel tiempo habían justos. ¿Justos por qué? Esta palabra justo, y vamos a desmenuzarla, es un término legal que significa o se refiere liberar a alguien que está sentenciado con culpa y darle libertad. Pero la pregunta en el ámbito espiritual es: ¿cómo puede Dios librar a uno que es culpable y que somos evidentemente culpables y declararnos sin culpa? Obviamente el plan, el amor de Dios es tan elevado que sobrepasa el razonamiento humano, la lógica humana sin el Espíritu Santo. Quizás no puede entender estas cosas. Dios justifica a aquel que tuvo la culpa porque esa persona se arrepintió genuinamente, confesó sus pecados y quiso vivir una vida diferente, dejó y renunció su pecado. Y solo Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, es aquel que puede justificar al pecador. Dios envía a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros depositamos nuestra fe en la obra completa de Cristo Jesús, en ese momento nosotros somos justificados, es decir, liberados de esa cárcel espiritual o de donde había ya una sentencia condenatoria, pero Dios esa sentencia la revoca, ¿sí? Y ya no queda en firme, sino que toda la culpa la deposita en otra persona. Dios te da libertad, pero ¿a cambio de qué? El precio que pagan por tu libertad es alto. Tú y yo no lo podríamos haber pagado. Pero Cristo Jesús sí lo hizo con su propia vida. Él se entregó y se dio a sí mismo por ti y por mí. Y en ese tiempo, los hombres, las mujeres eran justos porque pusieron su fe en aquel que era de venir. Miraron al invisible, sí,
pero su fe estaba en aquel que era de venir. Es decir, ellos conocían la palabra de Dios, la ley, y sabían que había la promesa de que iba a venir un mediador, y su fe estaba puesta en él. Y por eso ellos fueron considerados justos. David dice, durante la trayectoria de mi vida no he visto justo desamparado. Y qué preciosa que es esta promesa. ¿Por qué? Porque, queridos amigos y hermanos, podrá desampararnos nuestros familiares, podrá dejar y desampararte quizás en tu empresa tu jefe, podrá desampararte tus hijos, podrán desampararte tus hermanos, podrá desampararte incluso tu propia familia, tu esposa, tu esposo, quizás se vayan, te abandonen. Podrás perder a tu padre, a tu madre, morirán, pero no estás solo. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejare, como dice otra parte de las Escrituras, con todo Jehová nos recogerá. Él ampara a sus hijos. Él es nuestro refugio. Él es nuestro escudo. Él es nuestra torre fuerte. Nada nos puede desamparar, porque Dios nos dice que el justo no será desamparado. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, Él es mayoría. El problema es que cuando no tenemos comunión con Dios, creemos que Él no está con nosotros, porque estamos más activos a las cosas de este mundo. Nuestro espíritu, nuestra alma está totalmente apagada y por eso no podemos ser conscientes de que Dios está con nosotros aún en los momentos complejos. David se dio cuenta que ningún hombre, ninguna mujer que era justo, no por sus méritos ni por sus buenas obras, sino por Dios, Dios no los desamparó. Y era evidente porque estas personas, David da testimonio de que Dios las respaldaba y las favorecía en todo. En el ámbito espiritual, pasaban problemas, pruebas, dificultades, pérdidas de familiares, probablemente se enfermaban, pero Dios siempre estaba con ellos y no los desamparaba. Y me gusta porque David también se dio cuenta que muchos hombres y mujeres tuvieron hijos e hijas, nietos, bisnietos, y durante esa trayectoria de vida David, vio que la descendencia de los justos tampoco era desamparada, tampoco. Y esto quiere decir que cuando nosotros tenemos a Dios para la familia, Dios ampara a nuestra familia. Dios ampara a tus hijos porque tú eres un hombre, un padre temeroso de Dios o una madre temerosa de Dios. Dios ampara tu vida joven porque eres un hijo temeroso de Dios, obediente a tus padres. Eres una persona que te sujetas a tus autoridades en la universidad. Dios te ampara a ti, esposa, porque eres temerosa de Dios, porque te sujetas a tu esposo, porque atiendes a tus hijos, porque andas en integridad y vives de manera honesta. Le eres fiel y leal a Dios y también a tu esposo, y eres de buen testimonio a tus hijos y también para los que están afuera. Entonces aquí dice David, durante toda mi vida yo no he visto justo desamparado. Dios siempre ampara a sus hijos. Hoy en día tú y yo hemos sido justificados. Somos hijos del Rey. Y puedo decirte con propiedad que Dios no te dejará a ti ni a mí. Podremos atravesar valles, pruebas, dificultades, situaciones complejas, pero Dios no nos deja, no nos abandona. Y aún nuestros hijos están incluidos en esta bendición. Si Dios está contigo, también Dios ha prometido bendecir a tu familia. Pero cuando hablo de bendición no me refiero a lo material. No me refiero a tener una casa, mucho dinero. No me refiero a tener una óptima salud.
Me refiero al ámbito espiritual, a la prosperidad de tu alma. Me refiero directamente a que Dios bendice a tu descendencia con el regalo más maravilloso, que es la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos padres, quizás mal enfocados, piden que sus hijos lleguen a ser buenos empresarios y que lleguen a tener muchos recursos y que lleguen a tener una buena esposa y dicen que la esposa de mi hijo sea profesional? Hermanos, eso es secundario. Y no estoy diciendo que sea malo prosperar económicamente. Lo más importante, cuando un padre sabe que su hijo está perdido, que no tiene a Cristo, ese padre y esa madre oran por el hijo, por su hija, pidiendo a Dios que primero, antes de que Dios le prospere, de que le abra puertas en la universidad, de que le dé capacidad para estudiar, de que le dé salud, primero el padre que es espiritual, la madre que es espiritual entiende que lo más importante es el alma de su hijo y de su hija. Más que Dios les dé, les prospere con una profesión, con dinero, con una buena esposa, esposo, lo importante es la salvación del alma de sus hijos. Y ese padre y esa madre temerosos de Dios oran para que Dios salve el alma de sus hijos. Y de allí Dios se encargará del resto. Entonces ahí vemos que ya está dando sentido el texto. Que cuando lo sacan este texto fuera del contexto ya se genera un pretexto. Y el pretexto que usan los falsos maestros y los falsos pastores de la prosperidad hoy en este día es eso. Enfocan este texto solo para hablar de lo material, solo para hablar de las bendiciones, de las riquezas, cuando esto es totalmente errado. Dios aquí nos habla de manera completa. No nos habla de lo material, nada más. Él nos habla de lo más importante, que es lo espiritual. David dice: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, es decir, la descendencia de los justos, sus hijos, que mendigue pan. Ahora aquí, amados hermanos, viene algo tremendo, tremendo. Si tú y yo hemos sido justificados, así como los hombres del pasado, somos hijos de Dios. Dios que te promete a ti y a mí. Él no, amados hermanos, dejará que sus hijos mendiguen pan. No dejará que sus hijos sean avergonzados, humillados, desprestigiados. No lo dejará. Él no dejará que sus hijos no tengan lo necesario. No dejará para siempre que sus hijos sean totalmente mendigos. La palabra mendigo o mendicidad quiere o tiene que ver con alguien directamente que no tiene una condición buena para vivir. Es alguien que tiene que buscar a alguien para subsistir o valerse de alguien para que pueda comer. No tiene ni abrigo, no tiene techo, no tiene recursos, no tiene medicina. Amado hermano, entendamos algo aquí. Cuando habla David acerca de que la descendencia de los justos no mendigarán pan, se está refiriendo espiritualmente a que Dios no dejará que la descendencia de sus hijos sean como los impíos. Pero tú me dirás: no, pero hay gente muy próspera afuera en el mundo. Hay gente que tiene todo, pero son mendigos. Ante los ojos de Dios son mendigos. Están andando con ropas andrajosas, con harapos. ¿Sí me entiendes espiritualmente cómo está esta gente delante de Dios? Ellos dicen que están ricos, que no les hace falta nada. Pero Dios les dice más: yo te digo, tú eres un ciego, un pobre, un desventurado, un miserable, dice Apocalipsis.
Ahora te das cuenta qué privilegio tenemos tú y yo de ser considerados justos. Entonces ya no somos como los de afuera. No somos iguales al resto de la gente. Somos diferentes porque somos hijos de Dios. Dios al hombre que tiene todo económicamente en este mundo, sin Cristo, sin su Hijo en su vida, lo mira como el hombre más miserable, aquel que está mendigando pan. La mendicidad tiene que ver con una pobreza no solo física, sino espiritual. Dios lo que quiere es librarnos a nosotros y a nuestra descendencia de esa mendicidad espiritual. Querido hermano, el Hijo de Dios no tiene por qué estar mendigando migajas ni pan en este mundo. Y ya saben a lo que me estoy refiriendo. Es como saben decir algunos, algunos que aconsejan, o psicólogos o orientadores de parejas, dicen: no mendigue usted amor. No. Nosotros los hijos de Dios no mendigamos atención de este mundo, ni de la gente de este mundo. ¿Por qué tratar de llenar el corazón o el vacío de nuestro corazón desesperadamente con las cosas que nos sacian de este mundo? Eso es mendigar. Pero aquí habla de pan, obvio, espiritualmente. La gente quiere saciarse de lo que le falta en su corazón de manera errada. Pero aleluya, gloria a Dios, porque los verdaderos hijos de Dios, los justos, tenemos al verdadero pan que descendió del cielo. Y el pan que descendió del cielo es Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo soy el verdadero pan. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, ese tiene vida eterna, dijo Jesucristo. Pero también en el ámbito físico, el Señor proveerá lo necesario y los equipará a sus hijos, o nos equipará, incluyámonos, para cumplir un propósito aquí en esta tierra. Y vuelvo y repito, Dios no te va a dar lo que tus caprichos carnales desean o tus deseos carnales anhelan. Él no te va a conceder las peticiones carnales que hay en tu corazón. El Señor te va a suplir lo necesario para que tú cumplas la obra de Dios que es perfecta aquí en la tierra. Entonces, David está diciendo que el verdadero Hijo de Dios será provisto de lo necesario. Ahora aquí viene otra parte que tal vez a los falsos pastores no les gusta que se les hable así. Porque dicen: no, el Dios que tú me estás compartiendo no es mi Dios. Tú me estás hablando de otro Dios que yo no conozco. El Dios de la Biblia te dice esto, amigo y amiga, y escucha la verdad, escucha la sana doctrina tal como es. En muchas ocasiones, Dios puede permitir que sus hijos atraviesen por crisis económica o material. Sí lo puede permitir. Y cuando un hijo de Dios está sin dinero, no quiere decir que está bajo maldición, o no quiere decir que Dios lo está castigando. No. Dios también puede probar a ese hijo para purificar el corazón de esa persona. El Señor trata con sus hijos. Entonces hay que entender que son diferentes aspectos. Es verdad que muchas veces muchos cristianos pueden estar apretados económicamente por la mala administración. Pueden estar apretados, sí, por pecar también, y Dios los está también disciplinando, ¿sí? Pero también el Señor puede probar, aunque ellos estén viviendo en santidad y estén haciendo las cosas bien, el Señor puede permitir, escúchame bien, escasez económica para ajustar tu corazón. Y ustedes dirán: no, qué contradictorio. No, pues es que el Señor dice que la llave de la obediencia es la bendición, la llave de la bendición es la obediencia. Si yo obedezco, Dios está obligado a darme todo lo que yo quiero. Dios no está obligado a darte lo que tú quieres. Nosotros somos obedientes a Dios, así Él nos prospere económicamente o no nos prospere. Porque Él conoce nuestro corazón, nuestra condición.
A veces la gente cree que un cristiano que tiene carro, casa, todo es porque es un cristiano obediente y hace las cosas bien delante de Dios. No es así, hermanos. No necesariamente es porque ese hombre vivió en obediencia y Dios le prosperó. No, no, no. Hay hermanos que también obedecen a Cristo, que obedecen a Dios y están viviendo en una condición humilde. No estoy diciendo que Dios los va a dejar o nos va a dejar a sus hijos, como dice aquí, desamparados. Porque Dios se encarga aún en lo material de darte lo necesario. Y Él se ha comprometido. Y Él no miente a su palabra. Él es fiel a su palabra. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Todo lo que Dios dice lo hace y lo cumple con sus hijos. Entonces entiéndase algo. Dios no dejará que tú y yo suframos y seamos probados más allá de lo que no podamos resistir. Entonces aquí digo, ¿Dios puede permitir que un cristiano pase tiempos de escasez económica? Sí. ¿Con qué propósito? Dios va a tratar el corazón de ese cristiano para purificarle, para que este cristiano sea desprendido de lo material, de la codicia, de la avaricia, tratar ciertas áreas, y Dios te va a suplir, y Dios te va a dar. Pero claro, nos gusta escuchar cuando decimos es que Dios va a multiplicar, a triplicar, a cuatriplicar y Dios te va a bendecir materialmente. Entonces eso agrada al oído del hombre. Y no estoy diciendo con eso que Dios no tiene el poder para darte lo que Él quiera. Pero yo quiero que entiendas que Dios quiere librar el corazón tuyo y mío de la codicia y de la avaricia. Aún siendo cristianos, podemos caer en este pecado. Me gusta cuando dice el verso 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta gloria a Dios, porque es verdad. Dios es el dueño del oro y de la plata. A quien nosotros acudimos es a Él, y Él es el que provee y suple todo lo necesario. Escúchame la palabra, lo necesario para ti y para mí. Y su descendencia es para bendición. Gracias a Dios, porque cuando habla de bendición no se refiere a lo material, primeramente se refiere a lo espiritual. Cuando tú y yo somos de bendición para otras personas, cuando les predicamos el Evangelio, cuando hablamos de Jesucristo, les estamos dando la bendición más grande, más que darles un cheque con $100, estamos dándoles la salvación de su alma cuando Dios nos usa para llevarles el Evangelio y que estas personas sean libres de este mundo y de la condena eterna. Me gusta el verso 27. Apártate del mal, dice David, y haz el bien y vivirás para siempre. Qué hermoso es esto, porque, queridos hermanos y amigos, qué hermoso día. Un break de media hora, pero bueno, me faltan 7 minutitos, pero los voy a compartir así. El Señor está diciendo que hagamos las cosas bien, que nos apartemos de todo lo que a Dios no le agrada, que obremos bien. La pregunta es, ¿podemos hacer el bien? Yo les respondo con un rotundo sí. Sí podemos hacer el bien. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y Él nos capacitará para hacer el bien. Entonces aquí también nos dice, y vivirás para siempre. Precioso es porque es característica del verdadero cristiano. La garantía del justo es que Dios lo selló, le pertenecemos a Él. ¿Y saben qué? Nada nos puede separar al verdadero Hijo de Dios, a la verdadera hija de Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Precioso, maravilloso. Y para concluir, recuerden ustedes que la prosperidad que viene de parte de Dios es muy diferente a la falsa prosperidad o a la prosperidad que Satanás da a sus hijos. Yo puedo decirles que Dios da lo necesario a sus hijos para cumplir su propósito aquí en la tierra, el propósito de Dios aquí en la tierra. Y Dios te va a proveer también de vestido, alimento, vivienda, de comida, bueno, ya le dije, ¿sí? De lo necesario. Pero tú dices, pero ¿por qué la gente impía? ¿Por qué la gente mala? ¿Por qué
esta persona que es infiel a su esposa, tiene 4 carros de alta gama, tiene 3 casas, ya se va a comprar la 4ª casa, está viajando por todo el mundo y prosperan y les va bien. Pregúntate, ¿quién crees que es quién crees? Es la pregunta, ¿qué es el padre de ellos? ¿Quién crees? El padre de ellos no es Dios. El padre de ellos es Satanás. El diablo es el que les da todo lo que ellos piden. Porque recuerden ustedes que también en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado, dice que el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de este mundo. Y le dijo, todo esto se me ha dado. Si tú te postras y me adoras, yo todo esto te daré. Increíble, ¿verdad? Tan atrevido, tan abusivo, discúlpame, tan descarado, que llegó incluso a tentar al Hijo de Dios. ¿Ah? Qué tremendo, ¿no? Así es el diablo. Él es descarado, es atrevido, es lanzado. Él no tiene escrúpulos, no tiene pudor. Y así sigue siendo hasta hoy en día. Por eso hasta hoy en día el diablo busca meterse en los hogares para destruirlos. Busca dañar tu vida, ofreciéndote cosas que sí te van a dar placer temporal como la gente del mundo. Por eso les respondo, ¿por qué el impío prospera en sus caminos? ¿Saben qué? La palabra del Señor en Romanos dice que Dios al impío lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y cuando vemos esta palabra entregó, es una sentencia, aunque es fuerte. Dios los entregó a las manos de Satanás. Ellos son de dominio del diablo. El diablo hace lo que quiera con ellos. Sí, les da todo, pero también les cobra. La prosperidad que el diablo da a la gente impía es temporal, es efímera, acaba. Porque cuando el hombre o la mujer del diablo, que han sido prósperos en este mundo, mueren, hasta allí llegó la prosperidad, el gozo de ellos. Y viene directamente, escúchenme bien, el tormento eterno para esta gente. Pero en cambio, cuando dice aquí, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, ¿se dan cuenta de la prosperidad de Dios hasta dónde va? El alcance de la prosperidad de Dios para nosotros sus hijos es enorme, porque cuando vivimos aquí somos prósperos espiritualmente, tenemos a Cristo, ¿sí? Pero por otro lado, escúchenme bien, ¿sí? Tenemos, queridos amigos y hermanos, la vida es eterna, la vida espiritual. Somos prósperos porque cuando partamos de este mundo, si es que el Señor Jesucristo no viene, vamos directamente, escúchenme bien, ¿sí? A experimentar la ganancia de estar con Dios en el cielo por siempre. La prosperidad que Dios da es que Dios nos garantiza vida eterna, plenitud y gozo en la presencia de Él para siempre, para siempre. Eso es lo que quería transmitirles, queridos hermanos y amigos. Así que usted y yo no somos como la gente del mundo. Ya hemos identificado entonces lo que quiere verdaderamente decir este texto. De mi parte, yo les envío un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga grandemente. Soy tu amigo Gabriel. Un excelente miércoles para todos ustedes.